Hola a todos, buenos días. Es un agrado y una alegría para mí poder estar por este medio entregando el mensaje de Dios por su palabra. Y bueno, les pido que antes de empezar, que desde sus hogares me acompañen en oración. Gracias Señor nuestro, te alabamos, te damos gloria porque tú nos has salvado y ahora podemos estar creciendo en la palabra. Ruego a ti Señor que este mensaje pueda llegar a cada uno de mis hermanos y en el Espíritu que tú puedas obrar en ellos, Padre Santo, para crecimiento de la iglesia y para gloria tuya. Te agradezco por todo esto en nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno, quiero comenzar mencionándote que en las personas de habla inglesa existe un modismo eh, conocido como el elefante en la habitación, que ejemplifica un tema incómodo que todos conocen, pero del que nadie se atreve a hablar, por lo cual callan y fingen que no existe. Al final de la Biblia hay una carta pequeña que casi nunca leemos, que es la carta de Judas. Judas no es aquel que avisa que en el tiempo futuro llegarán personas a causar problemas a la iglesia. No, Judas es aquel que observa el espectáculo presente y relata lo que ve como quien dice, yo venía a gozarme con ustedes y a cantar con ustedes sobre la salvación a través de esta carta, pero es necesario que antes atendamos a esto que está pasando acá y luego cantamos y alabamos. No podemos dejar de lado el elefante en la habitación. Acá hay un problema. Necesito que todos ustedes se den cuenta de que este problema existe y que deben fortalecerse en la edificación sobre la fe y orar y conservarse en el amor de Dios y aguardar la misericordia de Jesucristo. Es como si Judas les dijera, deben, por tanto, ustedes responder a este elefante en la sala. Y cuando saques al elefante te darás cuenta de que sigue habiendo algo en la sala. En la sala está Dios. ¿Y cómo vas a responder a Dios? Bueno, de eso trata el pasaje que veremos hoy. Acá en Judas 24 y 25. No diré Judas 1 porque Judas tiene un solo capítulo, así que simplemente diré Judas 24 y 25. Dice así: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eh, Toda esta idea Judas la expresa a través de una carta, como si fuera el discurso de una eminencia donde el presidente o el rey anuncia que la nación está pasando por un problema. Hay personas que están negando la autoridad, que están destruyendo el país, están despreciando la justicia, están corrompiendo a los que aman la nación, pero Judas no es el presidente y no está hablando a la nación. Judas es un predicador de la palabra de Dios, que exige, como si fuera un general de ejército, que es una orden, que contiendan ardientemente por la fe, que tengan memoria de la enseñanza de los apóstoles, que no dejen de construir esta torre gigante que todos verán, que se llama fe. Que los guardias estén siempre atentos, velando en la oración y que protejan el gran tesoro, que es el amor de Dios. Y cuando lleguen algunos que busquen infiltrarse como con un caballo de Troya, que los destruyan, que los descubran, que batallen con ellos, no con espada, sino que con el espíritu. A los que dudan, convencerlos. A otros, salvarlos, como si los estuvieran rescatando del más peligroso fuego eterno y del más terrible de los gritos de condenación eterna. Y de otros sientan lástima, tengan penas, tengan misericordia, no pierdas el tiempo insistiendo con ellos. El rey hará lo que tenga que hacer con ellos. Dios hará justicia. Y cuando la batalla acabe, recuerda que en la sala, en el reino, en tu vida, sigue habiendo algo que no puedes ignorar, sigue estando Dios ahí. ¿Y cómo vas a responder a eso? Bueno, podríamos ver a Judas como alguien importante, quien escribe esto. Era probablemente hijo de María, la madre de Jesús. Era hermano de Jacobo, quien pastoreaba la iglesia de Jerusalén.
pero él se reconocía simplemente como un siervo de Jesucristo, como el más pequeño y débil esclavo que no tenía más opción que hacer lo que debía hacer y punto. Y escribe a los más importantes del mundo. Escribe a la más grande realeza que en esta tierra se vestían con trajes de pobreza, se vestían con enfermedad, con persecución de muchos tipos, persecución que venía de afuera y persecución que entraba al cuerpo de la iglesia como el más despreciable virus, pero que en verdad eran los llamados de Dios, eran los santificados en Dios Padre, los guardados en Jesucristo, los amados. Y Judas, como un esclavo del rey, busca lo mejor para ellos, que estén donde tienen que estar, como tienen que estar y en el momento que tengan que estarlo. Bueno, lo más probable es que Judas le escribió a una iglesia donde muchos habían crecido como judíos, pero ahora estaban madurando en el cristianismo y luchando con otro tipo de judíos que querían cambiar a la iglesia a su antojo. Por eso hay una tremenda cantidad de nombres de antihéroes de la fe, de villanos del Antiguo Testamento, que la mayoría de los judíos podría reconocer fácilmente. Aquella iglesia miraría a este salón de la infamia, a este salón de la vergüenza, y dirían, verdaderamente Dios hizo, hace y hará justicia. Y luego, más bien ahora, podemos nosotros tomar esta carta y leerla como si fuera para nosotros. Y Judas nos estuviera llamando ahora a nosotros a contender por la fe. Dios en su voluntad quiso que esta pequeña cartita no se perdiera en el tiempo, que no fuera destruida. Y Dios en su sabiduría tuvo dejarnos estos dos últimos versículos en esta carta, que es algo verdaderamente único en la Escritura. Judas enseña que aquellos que son la iglesia no pueden comportarse como animales que no conocen lo que hacen ni destruyen lo que sea. Animales llenos de blasfemia, animales llenos de impiedad, que se visten de impiedad, que hacen impiedad y que hablan impiedad. Animales que niegan a Dios, a Jesucristo, que no tienen al Espíritu de Dios, pero la iglesia, por el contrario, no es un animal que se revuelca en la basura. La iglesia debe vivir para otra cosa, para la gloria de Dios. Por eso el versículo 24 dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Primero, Dios es poderoso. Pero lo más urgente acá es que el texto dice a aquel. Frente a este Dios poderoso, ellos debían responder. Ellos debían responder al Dios poderoso que había creado al mundo como una pequeña muestra del tremendo e infinito poder de Dios. El Dios poderoso que se mostraría luego como Jesús, el verdadero Señor de la creación, aquel que vendría a nacer poderosamente de una virgen, lo que sería una tremenda ironía, porque estaría transformando a lo más débil en la más grande fuente de poder. La Virgen, la más débil, daría a luz a aquel que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, al más poderoso, que mostraría su poder expulsando demonios y sanando enfermos, cuyo poder haría que la magia más extraordinaria de paganos pareciera un chiste patético, débil. El Dios poderoso solo necesita de su palabra para hacer su poderosa voluntad. El Dios se llamaría Dios omnipotente. El Dios cuyo reino poderoso no tendrá fin, nunca. Cuyo castillo es la más grande fortaleza que nada podría destruir. Hablamos a veces de nuestros cuerpos, hablamos de inmunidad en nuestra salud, hablamos de la grandeza y del poder de un virus temible que frente a Dios no es más que una pequeña muestra de su poder al mundo.
llamándonos a volver a Él, a volver a Él, a recurrir al más tremendo, al más seguro castillo, un castillo fuerte, poderoso, que nadie destruiría con nada. Dios es poderoso para llamarte a refugiarte en Él y a buscar su abrigo. La máxima expresión del poder de Dios no es este virus que estamos viviendo ahora. La máxima expresión del poder de Dios es que Jesucristo murió en la cruz. La más inmensa y hermosa expresión del poder de Dios es que Jesucristo venció la muerte y resucitó. Y la muerte quedó derrotada, vencida. La bella, la más tierna expresión de poder es que Jesucristo te rescató para que fueras salvo y adoraras a Dios y le dieras gloria. Porque Cristo no nos ha salvado para que le demos gloria. Ese es nuestro propósito. Si somos salvos, no es para que no vayamos al infierno, simplemente. Somos salvos para rendir adoración al Dios poderoso. Dios nos salva para que lo adoremos. Dios nos salva para Él, para Dios. Y estamos unidos a Dios por su poder. Y permanecemos unidos. Y la muerte no puede hacerle nada. Nada puede destruir su reino. Nada. Su gobierno es perfecto. No hay comparación a su poder. El hombre es incapaz de hacer lo que Dios en su poder puede hacer. El ser humano frente al poder de Dios resulta débil. Si Dios es fuerte para crear al mundo, el ser humano no tiene ese poder. Si Dios es poderoso para llevar a cabo su voluntad, el hombre muchas veces ni siquiera comprende cuál es su voluntad. Porque es débil. Dios es poderoso para salvarnos del pecado y para llevarnos a la vida eterna, para declarar su gloria. El hombre débil no puede salvarse solo. Podríamos pensar que nosotros solo podemos, solos, protegernos de todo mal, o que nos mantendríamos solos en santidad y siempre creciendo. O sea, podríamos pensar que podemos solos caminar sin caernos. La Biblia dice, Dios es poderoso para guardarnos sin caída, sin tropiezo. Si no fuera por el poder de Dios, nosotros no podríamos ser guardados. Iríamos de tropiezo en tropiezo como cayendo sin descanso. Iríamos como niños que están aprendiendo a caminar en medio de un bosque oscuro. Iríamos como muriendo día a día, tristes, muriendo en angustia, solo anhelando que nuestro Padre nos rescatara. Pero Dios es aquel que nos toma de la mano y nos guía. Él está atento. Como una madre vigila a su hijo en medio de un camino lleno de peligros, y la madre se fija en todo lo que el hijo hace y de todo lo que le podría pasar a su hijo. Y no se duerme porque ama a su hijo pequeño, indefenso, débil. Así como antiguamente todo el pueblo de Israel cantaba que Dios no se dormiría ni se adormecería el que guarda a Israel, ahora la iglesia sí puede cantar que Dios no se duerme, que el Dios poderoso no se duerme, porque nos está guardando para que no caigamos. Así como un pastor está atento a cada oveja y es capaz de dar la vida por cada una de todas sus ovejas, ahora Dios es el buen pastor que está atento a que las ovejas no caigan por el más peor de los precipicios, ni mueran devorados por la peor de las bestias. Había un hombre en los primeros años de la iglesia que estaba a punto de ser devorado por bestias. Y la gente estaba preparada para disfrutar su muerte. Y lo verían siendo devorado y todos aplaudirían, bravo, porque era un ateo. Y la iglesia amaba a este ateo. Y en verdad este ateo era el pastor de ellos, y muchos estarían dispuestos por amor a tomar el lugar de este ateo, para que no fuera este ateo devorado por las bestias. Bueno, este hombre se llamaba Policarpo. En aquellos días los romanos, que tenían multitudes de dioses, llamaban ateos a los que simplemente tenían un dios.
en comparación con ellos, un cristiano era un ateo. Algo muy distinto a lo que ocurre hoy en día. Decir ateo no es lo mismo que decirlo en los tiempos del siglo I, segundo. Pero lo peor de un cristiano en ese entonces, más allá de que no reconocía todo este ejército de dioses, es que no adoraba, los cristianos no adoraban al César. Y mataban a muchos cristianos en los coliseos y así se libraban de estos ateos, y además entretenían al pueblo. El siguiente en la fila sería Policarpo. La pregunta es, ¿Dios sería poderoso para guardar a Policarpo sin caída? Bueno, así que para que respondamos esta pregunta, quiero que leamos un fragmento que voy a compartir contigo de un texto llamado El martirio de Policarpo. Mira, dice así. Y al final, cuando fue traído, hubo un gran tumulto, porque oyeron que habían capturado a Policarpo. Así pues, cuando lo presentaron delante del procónsul, intentó el procónsul persuadirle a que se retractara, diciendo: ten respeto a tu edad y cosas apropiadas, como acostumbraban decir. Jura por el genio de César y retráctate y di fuera los ateos, o sea, lo que entenderíamos ahora como fuera los cristianos, fuera la iglesia. Cuando el magistrado insistió y le dijo: jura y te soltaré, insulta a Cristo, Policarpo dijo: durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Finalmente, sería Dios mismo el que ayudaría a Policarpo a que no cayera, que se mantuviera sin tropiezo. Dios fue poderoso para guardar a otros sin caída. Lo fue con Policarpo y lo puede ser para guardarnos ahora a nosotros sin caída. El versículo 25 acá en Judas dice que la acción de Dios fue para salvar o liberar. Así como Dios salvaría a otros de peligros, así como en el tiempo pasado ellos serían salvados de invasiones, de guerras, de naufragios, en el tiempo presente somos salvados de morir por cierta enfermedad, de ser asesinados, somos salvados de incendios, y en el futuro podríamos ser salvados de cosas que quizás ahora ni siquiera imaginamos. Pero Dios por naturaleza salva, esa es la idea. No es un Dios de mentira, es incapaz de hacer cualquier cosa. Es un Dios que salva, poderoso para eso. Cuando decimos que Dios salva, decimos mucho más que ser librados de un accidente o del coronavirus. Decimos mucho más. Dios nos perdona. Dios nos compra. Nos libera de nuestra esclavitud. Dios nos invita a comer en su mesa, a disfrutar del mejor pan, del mejor vino, del mejor manjar, de su compañía, de una eternidad en el lugar más seguro, más placentero, más todo. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Me podría preguntar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Confiesa que Jesús es el Señor y serás salvo. No por tus obras, porque por gracia eres salvo. Para que toda la gloria sea de aquel que te salva y de aquel que quiere que todos sean salvos, de aquel que te ha elegido para mostrar la salvación. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Ahora podemos alzar la copa de salvación e invocar al nombre del Señor. La Biblia dice: lava de maldad tu corazón para que seas salvo, en Jeremías 4:14. Y solo en Dios podemos encontrar esto. Dios dice: yo el Señor, fuera de mí no hay quien salve, en Isaías 43:11. Jesús le dice a la mujer pecadora: tu fe te ha salvado, en Lucas 7:50. La mujer pecadora entonces se iría, ¿y luego qué? La salvación no es el fin, la salvación es el comienzo, es la entrada al reino. ¿Y luego qué?
una persona podría haber luchado toda una vida por escalar la montaña más alta del mundo y llegaría a la cima y diría, ¿y ahora qué? El creyente no debe preguntarse esto nunca más. El creyente tiene un propósito, adora a Dios. Adora a Dios. No puedes llegar al reino de Dios y seguir tu vida ignorando al elefante en la sala. Adora a Dios. La vida que tenemos y ves como tuya, tu vida, en verdad le pertenece a Dios, a Cristo. Nuestra vida pertenece a Dios. Un hombre de Dios, un ejemplo, pastor, un escritor de libros cristianos también, llamado John Piper, escribió un libro que se llama No desperdicies tu vida. En una ocasión, una persona le hizo una pregunta muy directa sobre el título de este libro. Él citó el texto de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La pregunta que él hacía es si acaso él no debería corregir, no debería cambiar el título del libro a No desperdicie su vida. Porque nuestra vida le pertenece a Cristo, decía él. Y Piper no se enoja, no lo deja hablando solo, él responde humildemente y con alegría responde, sí, sí, sí. Tu vida le pertenece a Cristo. No desperdicies la vida que ni siquiera es tuya. Es de Cristo. Cámbiale el título a mi libro. Eso dice. En nuestra cultura, hablar de salvación nos lleva de inmediato a la escena del juicio, donde somos salvados de esta condena y no vamos al infierno. ¿Y luego qué? O sea, hay una tendencia a relacionar la salvación con una idea opuesta al infierno. Soy salvo del infierno, está bien. Pero lo relacionamos más con eso que con una relación con Dios. Soy salvo para adorar a Dios, para decir gloria a Dios. Lo que ahora debemos saber es qué significa esto. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Cuando declaras que la gloria es de Dios, como dice el texto, está diciendo que lo que le pertenece a Dios le va a seguir perteneciendo. Así ha sido antes, así debe ser ahora y así será en el futuro. En el corazón del creyente, el corazón del creyente debiese estar apuntando hacia la gloria de Dios. Debiese estar yendo a la gloria de Dios como una roca pesada cae por un precipicio y no puede resistirse a su deber de caer, que su deber es caer y hasta llegar a su destino. El corazón del creyente cae y cae con un peso tremendo, irresistiblemente, hasta llegar a donde tiene que ir. ¿Dónde debe estar tu corazón puesto? Reconociendo la gloria de Dios. Así como la oración de los discípulos, conocida como el Padre Nuestro, cae y cae, frase tras frase, como una roca que cae hasta llegar a su destino y dice, porque tuyo es el reino, el poder. Y la frase termina irresistiblemente donde debe terminar. Y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero la pregunta es, ¿cómo hago esto? O sea, resulta que soy un pecador y hasta mis palabras siento que son indignas, que están sucias de la gloria. Son indignas de la gloria de Dios. Bueno, el texto sigue hablando de la majestad en el versículo 25. La palabra majestad también nos lleva a un problema tremendo. O sea, la palabra quisiera decir engrandecer algo, magnificar algo, exaltar algo, pero ¿cómo vamos a poder engrandecer nosotros, los débiles, al más grande? ¿Cómo vamos a magnificar lo más magnífico? ¿Cómo podríamos siquiera conocer la incomparable grandeza del poder de Dios? ¿Cómo podríamos hacer que lo más alto sea más alto? O sea, la palabra que después conocemos como imperio implica que estaríamos declarando que en nuestras bocas
que Dios es digno de tener el poder, de gobernar, de asumir el control, de ser soberano, de decir que Dios es el dueño de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de todo. ¿Cómo podemos hacer esto si constantemente queremos hacer las cosas a nuestro antojo? No a modo de Dios, sino que a modo mío, y transformarnos en los reyes de nuestras vidas, en nuestro corazón, aunque en tu boca digas que Dios es el rey. Bueno, y la última palabra, potencia, significa autoridad. Dios es el que decide y punto. Como diría un hombre que intentaba comprender al menos un poco de la autoridad de Dios. Te lo voy a leer. Dice así: Dios no heredó su autoridad. No había nadie para legársela. Dios no recibió su autoridad. No había nadie para otorgársela. Dios no obtuvo su autoridad por el voto de nadie. No había nadie para votarlo. Dios no usurpó su autoridad. No había nadie a quien robársela. Dios no ganó su autoridad. Ya era suya. No sigas ignorando que Dios está en la sala, que Dios está en tu casa. La palabra decía antes que debes responder a los falsos maestros. Venía diciendo eso. A algunos convencerlos, de otros simplemente tener misericordia. Bien. Pero ahora la pregunta es cómo respondo frente al hecho de que Dios está ahí. Debe dar gloria, debe reconocer que su majestad, su dominio, su autoridad, Dios es poderoso, no olvides eso, frente a Él temblarías. Pero el problema más grande aparece al final de este texto. La Reina Valera dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Cuando yo estaba enfermo, en mi cama, con coronavirus, y la fiebre, cuando venía era tanta que no podía ni siquiera pensar bien sobre mi situación, llegué a recordar este texto. Y lo busqué como pude y lo leí así, en silencio, pero gritando a la vez. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora, ahora. Y en ese momento me sentí débil, me sentí incapaz. Ahora, ¿cómo haría eso? Si estaba completamente yo inútil. Y mi pensamiento era, el Señor me preguntará, ¿por qué no me has dado gloria ahora? Y yo le diría, es que sabes, tengo coronavirus, no puedo, me siento terrible. Llevo 4 días con fiebre, siento el pecho helado, esto es terrible, ahora no puedo. Y recuerda y recuerdo que un hermano me llamó y me animó. Y entre sus palabras estaban algunas palabras de Job. Él quería que mi boca bendijera a Dios en ese momento, ahora, y él quería que yo no pecara. Yo sabía que tenía que mantenerme firme, sí, y no caer, pero solo Dios haría eso. Yo no podía leer mucho la Biblia por la misma fiebre, y yo solo podía orar. Así que me acosté y mirando a la pared traté de orar. Y sentía que mi oración era como un simple gemido. Y me di cuenta que necesitaba que otro orara por mí. Así que llamé a ese hermano y le dije, necesito que ores por mí. Me dijo que estaba bien, que ya lo estaba haciendo. Y le dije, no me estás entendiendo. Necesito que ores por mí en mi lugar, porque yo no puedo. O sea, vaya que lo intento, pero no puedo y necesito eso. A ratos lo lograba y era maravilloso, pero era difícil y no quería caer. Y necesitaba ayuda, necesitaba a toda la iglesia, necesitaba a una multitud orando por mí, necesitaba a ese ejército que es la iglesia, y agradezco a Dios por ellos, por ustedes. Ahora tú debes dar gloria
a Dios, pero no lo hagas solo. Necesitas ayuda, no lo hagas solo. Que eso no te entristezca, que no puedas, que necesitas ayuda. Es así como debe ser. Busca a la iglesia. Busca ayuda. Y juntos digamos, bueno, ¿cómo puedo darle gloria a Dios? Y quedamos en lo mismo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué quieres que hagamos para eso? Bueno, creo que la Reina Valera hizo un muy buen trabajo traduciendo. Eh, pero el procedimiento que usó para traducir no siempre fue el mejor. En este caso, en este versículo, al menos, en el 25, creo que la Biblia de las Américas siguió, en este caso, un procedimiento más certero al seleccionar qué texto en griego traducirían. Y logra la Biblia de las Américas entonces completar el propósito de Judas al escribir esto. Simplemente quiero compartirla contigo. El 25. Al, sí, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Para lograr todo esto necesitamos todos de un mediador, un único mediador. Nos podríamos unir todos en la alianza más fuerte de la historia del mundo, pero sin este medio nunca lograríamos nuestro objetivo, no lograríamos nada. El único mediador que nos puede llevar al Padre es Jesucristo. Jesucristo es el que lleva a cabo la purificación por medio de sí mismo. El único mediador para que seamos guardados es Jesucristo. Sin Él estamos perdidos y condenados. El único mediador para que demos gloria, majestad, imperio y potencia a Dios es Jesucristo. Jesucristo, nuevamente, es poderoso para presentarnos sin mancha delante de Dios Padre. Él logra que nos mantengamos en pie delante de Dios, y si nos mantenemos al lado de Jesucristo siempre nos mantendremos de pie. Somos como aquella persona que aparentemente tuvo un accidente y no puede caminar bien, o que por su edad avanzada ya las piernas no responden como antes, y necesita un bastón o una muleta. Pero la verdad es que somos como aquella persona que nació sin poder caminar bien y necesita siempre un apoyo o alguien que lo ayude a mantenerse de pie. Nacimos con las piernas rotas. Sin esta ayuda, caemos, nos ensuciamos con la basura más asquerosa que pueda haber en el suelo. Y no nos levantamos sin esta ayuda. Necesitamos de este mediador para no caer y para mantenernos en pie. Necesito de Jesús, el Jesucristo que se mantuvo firme frente al diablo que lo tentaba constantemente. Ahora te presenta a ti delante de Dios, que te has mantenido firme solo por la fe en Jesucristo. Así como Pablo le diría a los de Corinto: colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Ahora ese gozo se cumple, se concreta, se celebra en gran fiesta, en banquete, en que Jesucristo es capaz de presentarnos delante de la gloria del Padre con gran alegría. No hay dudas en su presentación. Judas está viendo lo que será la eternidad futura junto a Dios, el cielo. No porque Dios le dio una visión o le dio un sueño extraño, no, sino porque simplemente Jesús dijo que así lo haría, y la fe de esta carta se concreta en que Jesús nos presentará allá, en la gloria de Dios. Puedes saber que estaremos gozándonos allá en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, según Romanos 8. En Cristo ya somos glorificados con gran alegría. Todavía no lo disfrutamos tanto. Somos como aquel que es llamado a recibir un premio a un escenario, y como aquel que está sentado en el más grande teatro lleno de celebridades y escucha su nombre: ven a recibir tu premio. Él es llamado dentro de tan grande multitud. Esta persona es llamada a recibir el premio que todos anhelan, y podría ser tú. O sea, y te pones de pie y caminas hacia el escenario,
y el premio ya es tuyo. Pero el escenario está tan lejos y el teatro es tan grande que demoras en llegar a recibir el trofeo. Pero el premio ya es tuyo. Aún no lo tocas, pero ya tienes toda la seguridad de que es tuyo y todos aplauden y todos celebran y tu caminata a recibir el premio se hace larga, pero el premio es tuyo y te sientes indigno de recibirlo, pero llegarás adelante y recibirás el premio. Que el premio es que serás presentado sin mancha delante de la gloria de Dios con gran alegría. El Dios de toda gloria, de toda majestad, de toda soberanía, de toda autoridad, te recibe con gran alegría. Imagina que has muerto. Tus días se han cumplido por enfermedad o por accidente has muerto, por asesinato o por guerra has muerto, o el Señor ha venido por su iglesia y ahora estás delante de Jesús, quien te llama y te presenta delante de Dios. Y puede que haya en la tierra mucha gente que lamente tu muerte y se entristezca, pero para los creyentes en Jesucristo, nuestro mediador, la muerte se transforma en el más cálido recuerdo de alegría. Ahora aquel que sufría en este mundo de tribulación es presentado delante de la gloria de Dios con gran alegría. Puede entonces la iglesia gozarse desde ya en Cristo y solo en Cristo, y por los méritos de Cristo somos presentados sin mancha. Si recuerdan a Policarpo, sabrán que él había sido condenado a morir devorado por bestias. Pero finalmente el Señor cambió los planes, y aquel que sería devorado ahora sería condenado a ser quemado vivo en la hoguera. Para la iglesia sería un día de luto, pero quizás no. Bueno, aquí tengo este relato, lo quiero compartir contigo, nuevamente del martirio de Policarpo. El centurión pues le puso en medio y lo quemó según su costumbre. Y así nosotros después recogimos sus huesos, que son mucho más valiosos que piedras preciosas y que oro refinado, y los pusimos en un lugar apropiado, donde el Señor nos permitirá congregarnos según podamos, en gozo y alegría, y celebrar el aniversario de su martirio para la conmemoración de todos los que ya han luchado en la contienda, y para la enseñanza y preparación de los que han de hacerlo más adelante. Así ha sucedido que el bienaventurado Policarpo es recordado de modo especial, más que los otros, por todos, de manera que se habla de él incluso entre los paganos en todas partes, porque mostró no solo que era un maestro notable, sino también un mártir distinguido, cuyo martirio todos desean imitar, viendo que según el modelo del Evangelio, habiendo vencido con su sufrimiento al gobernante injusto en el conflicto y recibido la corona de la inmortalidad, se regocija en la compañía de los apóstoles y de los justos y glorifica al Dios y Padre Todopoderoso, y bendice a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas y piloto de nuestros cuerpos y pastor de la Iglesia universal que se halla por todo el mundo. La pregunta que hago es: ¿cómo quieres ser recordado? ¿Con gran alegría? Y también, ¿cómo quieres ser recibido arriba? ¿Con gran alegría? O sea, ¿a qué estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a reconocer la gloria de Dios, su majestad, su soberanía, su autoridad? Necesitas reconocer que para esto necesitas de Jesucristo. Que no eres capaz de hacer esto sin la ayuda poderosa de Jesucristo. Quizás digas: pero es que estamos tan limitados, estamos tan cansados de las enfermedades, estamos tan angustiados por la pobreza. Podrías decir: Señor, te dedicaría la vida y te daría gloria por siempre, pero tú sabes, está el coronavirus y no podemos. O sea, la idea es esta: como está el coronavirus, no podemos darle gloria a Dios. Eso es erróneo. Esa idea debe ser corregida. En esta misma carta,
carta, está ahora la respuesta para que des gloria a Dios ahora. Versículo 20. El versículo 20 dice, ustedes, hermanos, amados, tienen que estar siendo edificados sobre la santísima fe que podemos conocer en las Escrituras. Ustedes, hermanos, amados, tienen que permanecer orando en el Espíritu. Ustedes, hermanos amados, tienen que conservarse en el amor de Dios. O sea, lo más práctico que te puedo enseñar a ti ahora es que tienes que leer la Biblia mucho más. Tienes que orar mucho más y mejor. Y tienes que amar a tus hermanos de mejor manera y de más grande manera. Lee, ora y ama. Lee, ora y ama. Y darás gloria a Dios. Lo demás vendrá porque el Señor lo dará. Lee, ora y ama. Da gloria a Dios ahora. Resumiendo todo, no olvides que Dios está presente. Dios está presente siempre y no puedes ignorarlo. Judas estaba tratando el tema complejo de que había gente dentro de la iglesia que estaba destruyendo a la misma iglesia. Frente a eso, ellos debían reaccionar, pero no podían dejar de reaccionar ante la presencia gloriosa de Dios. Debían reaccionar frente a un Dios poderoso, pero ellos eran débiles. O sea, no solo Dios mismo los podría guardar para que no cayeran, y es porque Dios mismo era el que los había salvado. No simplemente Dios los había salvado para no ir al infierno, sino que para dar gloria a Dios, reconocer su grandeza o majestad, reconocer su imperio o soberanía, reconocer su autoridad o dominio o potencia. Pero ellos no serían capaces de hacer esto por su cuenta. Necesitaban de un mediador que los mantuviera firmes, que además de pagar el precio para salvarlos, les daría sentido a esta salvación y lograría también presentarnos a nosotros ahora delante de Dios Padre con gran alegría, completamente nosotros capacitados para adorar a Dios por la eternidad con gran alegría. Y eso lo haremos los que creemos. Lo haremos por la eternidad y lo haremos desde ya, ahora. Por lo cual es fundamental que nos dediquemos a la palabra de Dios, que te dediques a la oración, dedícate a amar a nuestros hermanos. Lee, ora y ama. Adora a Dios. Bueno, el texto de Policarpo, que te estuve compartiendo en la predicación, termina así. Ahora, al que es poderoso para traernos a todos por su gracia y bondad a su reino eterno por medio de su Hijo unigénito Jesucristo, sea gloria, honor, poder y grandeza para siempre. Eso fue escrito prácticamente con la mente puesta en este texto. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos. Amén. Gracias, Señor, por que hemos sido salvos, Señor, con un propósito, que es adorarte a ti. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has salvado. Y podemos reconocer, Señor, que la gloria es tuya, Padre. Toda la grandeza, toda la autoridad, todo el control, la soberanía, todo es para ti, Señor. Y lo declaramos con gozo, lo declaramos con gran alegría desde ahora y por siempre, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y que los use hermosamente. Nos vemos.